un nou programa de la dissidència i a l'espurna revolucionària de la zurda. Realment, avui, per aquest programa, no tinc paraules per començar y descriure al gran convidat que tenim amb nosaltres. Voy a seguir en castellano, ya que hoy nuestro invitado viene de nuestra lejana pero amada Colombia. Hoy tenemos a Martín Batalla, excombatiente de las FARC y actualmente un pedazo de artista. Sin más preámbulos, Martín, vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para ti y para todas las personas que ven este programa. Encantados. Vamos a empezar preguntándote un poco cómo está actualmente la situación, ¿vale? En Colombia. Entonces, la primera pregunta que se me viene a la cabeza y que seguro que a las personas que nos vean se les pasa por la cabeza es, a pesar de las noticias que nos llegan aquí actualmente, ¿qué está pasando con el proceso de paz? Bueno, el proceso de paz estaba atravesando por un momento muy crítico, muy difícil. Estuvimos más de 4 años concentrados en La Habana, trabajando fuertemente, como FARC, como organización, apostándole todo para que Colombia pudiera transitar por los caminos del diálogo, de la solución política del conflicto. Pero lo que viene sucediendo actualmente es que el acuerdo al que se llegó, ¿cierto?, esos puntos en donde hubo un acuerdo, no se están cumpliendo por parte del gobierno, ¿cierto? Entonces, el acuerdo contempla, por ejemplo, el tema de tierras, el tema de víctimas, el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, y absolutamente nada de eso se está cumpliendo. Entonces viene atravesando el proceso de paz por un momento muy crítico. Además porque se presenta casi que una situación contradictoria, y es que en el marco de un acuerdo de paz, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de líderes populares, la criminalización, la judicialización de personas que hacen parte del movimiento popular, de la lucha social, de la lucha estudiantil, de la lucha sindical, la persecución sigue y se ha aumentado, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, las cifras de un líder social asesinado cada semana en el país, ¿sí? Es una cifra, digamos, aterradora. Van más de 50 excombatientes de las FARC, muchos de ellos exprisioneros políticos que salieron de las cárceles, que han sido asesinados, ¿sí? Entonces viene atravesando el proceso de paz un momento muy crítico por cuenta del incumplimiento del gobierno a los puntos a los cuales se llegó un acuerdo en La Habana. Esa es la realidad que está atravesando, digamos, en estos momentos el acuerdo de paz. Hay que dejar claro que las FARC le ha apostado todo al tema de la paz, ha cumplido, eso ha sido verificado inclusive por la comunidad internacional, ¿cierto? La comunidad internacional ha visto el cumplimiento nuestro como fuerza insurgente de cada uno de los acuerdos a los que se llegó, pero por parte del gobierno no viene sucediendo lo mismo. Tanto que una organización como la ONU la semana pasada emitió un comunicado donde ya no solo exige el cumplimiento del acuerdo a las FARC y al gobierno, sino que solamente menciona al Estado y le exige al Estado el cumplimiento del acuerdo de La Habana. Entonces esa es la realidad que está atravesando el país. Hay mucho desconocimiento a nivel internacional porque se entiende como que ya hay una situación de posconflicto en Colombia, o sea, es decir, una situación donde el conflicto armado ha cesado, y esto es completamente falso, no es así, sino que antes el pueblo colombiano viene, digamos, librando una lucha muy, muy compleja, porque en medio de un contexto de acuerdo de paz, el asesinato, la criminalización, la judicialización se ha aumentado terriblemente. Esa es la realidad. Eso es una pasada, ¿no? Luego te voy a hacer alguna pregunta más concreta sobre el tema de presos y de represión. Sí, ¿no? claro. Pero para introducir también un poco el tema, ¿no? Y que la gente que nos vea sepa exactamente cómo ha sido este paso, estos 4 años, ¿no? Los 4 años que trabajasteis y ahora los años que lleváis desde el acuerdo de paz, ¿cómo ha sido este paso de las FARC de ser un movimiento clandestino a ser un movimiento político legal? Sí, digamos que eso como partido ha sido un paso muy complejo, porque hay que entender que las FARC era un movimiento de resistencia armada, ¿cierto?, ante la violencia estatal, y siempre estuvo luchando en la clandestinidad en unas condiciones muy complejas. Nosotros no teníamos experiencia de lucha electoral, nosotros no teníamos experiencia en la lucha legal, y por supuesto tú pasar de un movimiento que tiene una estrategia político-militar, ¿cierto?, para la toma del poder, y todo lo ha enfocado hacia la consecución de ese objetivo desde el punto de vista político y militar,
es muy difícil, digamos, ese tránsito, dejar esa estrategia militar para pasar a la lucha política. Entonces, por supuesto que internamente ha sido un proceso difícil, pero lo que hay que decir es que la FARC en su totalidad está comprometida con el acuerdo de paz, a pesar de lo difícil del tránsito, por decirlo de alguna manera. Todas sus estructuras han estado comprometidas con sacar este acuerdo de paz adelante, y además no debemos olvidar nunca que una bandera de las FARC ha sido la solución política y negociada del conflicto, ¿sí? Siempre las FARC, inclusive en los momentos más duros de la confrontación armada, dijo, bueno, vamos a solucionar esto de otra manera, vamos a solucionar esto políticamente, vamos a solucionar esto a través del diálogo con el pueblo colombiano y con la sociedad colombiana, y cuando no se ha podido es porque el Estado no ha querido. Entonces, siempre, aunque hemos sido una fuerza dispuesta para la paz, nos han tocado enfrentar unas condiciones de conflicto armado muy complejas, claro, una represión muy dura, y por supuesto el movimiento estaba, digamos, en esa dinámica, en esa dinámica de la confrontación, y salir de eso para, digamos, hacer política legal, y más en las condiciones en las que se vive en Colombia, pues ha sido complejo, ¿sí? Pero seguimos apostándole al acuerdo de paz, seguimos apostándole a que Colombia pueda transitar realmente por los caminos de la reconciliación nacional y por el camino de la disputa política de las ideas, ¿sí? O sea, no tenemos por qué matarnos. Si tú eres comunista y yo soy conservador, no tenemos por qué matarnos. Claro, exacto, vamos a discutir las ideas, y ese es el centro del acuerdo de paz, ¿sí? Claro. Y en torno a todo esto, o sea, y a esos acuerdos, ¿no?, que nos decías, nos hablabas de la jurisdicción de la paz, sí, especial de la paz, nos estabas hablando de acuerdos muy importantes que se firmaron en la paz. ¿Cómo está actuando el gobierno ante estos acuerdos y ante estos incumplimientos que nos comentabas, que hasta la ONU le ha reclamado al gobierno que haga estos sí, que cumpla con ellos? Sí, mira, a nuestro modo de ver, o sea, nosotros llegamos a un acuerdo en La Habana que para nuestra concepción es un acuerdo que reúne las condiciones para solucionar las causas que generaron el conflicto armado. Entonces, por eso es un acuerdo muy integral. Esto no es un acuerdo simple y llanamente entre las FARC y el Estado colombiano, sino que se habla del tema de tierras, de formalización de tierras para los campesinos. Se habla del tema de la solución del problema de los cultivos de uso ilícito. Se habla del problema de las víctimas. Es decir, en el acuerdo está contemplado el que Colombia, si se cumple ese acuerdo, pueda transitar por el camino de la apertura democrática y del debate de las ideas. Claro. Pero el gobierno ha asumido el acuerdo como un acuerdo para derrotar a las FARC, ¿sí? Eso es simple y llanamente eso. Entonces, después de que las FARC hizo dejación de armas, el gobierno ya no se ha interesado absolutamente en implementar nada de lo pactado. Es una desidia total, porque realmente nosotros como FARC le apostábamos era que como sociedad pudiéramos transitar por otros caminos. Parece que el gobierno le interesaba era acabar a las FARC, claro, pero no solucionar las causas que generaron el conflicto, que es realmente el centro, la idea fundamental del acuerdo. Entonces, claro, eso es lo que viene sucediendo. Y a partir de eso, de esa concepción del Estado sobre el acuerdo, pues viene, digamos, incumpliendo absolutamente todo después del tema de la dejación de armas de FARC. Entonces hay un incumplimiento total. El tema de la reincorporación de los guerrilleros, por ejemplo, se pactó que en las zonas donde nosotros nos concentramos, que son zonas para la reincorporación, nosotros íbamos a desarrollar proyectos cooperativos con las comunidades campesinas, pero eso necesita de tierras. Claro, ¿cierto? si no, imposible. Las tierras no se han entregado, el dinero para la reincorporación de los guerrilleros no se ha dado, ¿cierto? Las oportunidades de formación, de educación tampoco. Los prisioneros que ahorita podremos profundizar un poco más en el tema de prisioneros, tampoco han sido liberados después de que ya lleva más de un año promulgada la ley de amnistía. Entonces, ese ha sido el comportamiento del Estado con respecto al acuerdo, una desidia total y un desentendimiento total de lo pactado a partir de la dejación de armas de la insurgencia. Claro, el tema que comentabas, ¿cómo está actualmente el tema de los presos? Porque yo creo que también es uno de los puntos claves, ¿no?, de estos acuerdos de paz. Claro. ¿Cómo está actualmente el tema de los presos? Sí, fíjate que el acuerdo de La Habana, al que se llegó allá en Cuba, sí, ese acuerdo tiene que ser traducido en leyes para que pueda ser ejecutado, claro, digamos, institucionalmente por el Estado. La primera ley que se sacó, que salió para normativizar ese acuerdo, para implementar ese acuerdo, fue la ley de amnistía, que salió ya hace más de un año. Se supone que mediante esa ley de amnistía debían salir alrededor de 3.900 prisioneros que teníamos nosotros como FARC, pero también otros prisioneros políticos, y ahí sí me refiero a campesinos que son sindicados de ser de FARC sin serlo,
Claro. ¿Cierto? Estudiantes que han sido judicializados por el delito de rebelión sin hacer parte de ninguna organización insurgente y digamos un amplio sector que ha de sido, la sociedad que ha sido criminalizado. Bueno. Entonces, después de que se saca esa ley de amnistía, se supone en términos legales que más o menos en un mes deberían estar los prisioneros afuera, ¿cierto? Eso contemplaba todas unas medidas para que ellos pudieran salir, toda una orientación hacia la rama judicial para que pudiera decretar las libertades, pero eso no ha sido cumplido tampoco. La rama judicial se ha opuesto, el gobierno también con triquiñuelas y trampas ha casi que hecho un gota a gota de la liberación de los prisioneros, al punto de que del listado que nosotros pasamos de 3.900 prisioneros que nosotros reconocemos como militantes de FARC, ¿cierto?, hoy quedan todavía alrededor de 800 prisioneros en la cárcel. Es decir, ha salido una parte después de un año de lucha, porque ha sido una lucha persistente, ha sido con pelea que han podido salir, pero todavía queda casi que el 30% de ese listado que nosotros pasamos inicialmente y que están viviendo además una situación humanitaria muy compleja, ¿cierto? Siguen siendo dispersados por las cárceles, siguen siendo aislados, incomunicados, no se les permite que se reúnan como prisioneros políticos para organizarse, ¿sí? Entonces sigue siendo una situación muy delicada y que nosotros sí consideramos que ese tema tiene que ser resuelto, ¿cierto? Porque si los prisioneros políticos no salen, va a ser muy difícil solucionar el conflicto social, político y armado que hubo en el país. Es decir, para nosotros es parte de la reconciliación nacional, que esa gente pueda salir a la calle a aportarle a la construcción de un nuevo país, porque son estudiantes, son sindicalistas, gente que ha llegado a la insurgencia porque ha sido víctima de la persecución del Estado. Claro. Y entonces, para nosotros es un tema fundamental de resolver si se quiere avanzar hacia la construcción de paz en Colombia. Claro, es muy importante. Y espera, quiero mencionarte además que se me olvidó. Y también tenemos 3 prisioneros en cárceles de los Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Entonces, no solamente son los que quedan aún en las cárceles del régimen colombiano, sino que a través de una violación de la soberanía nacional, prisioneros nuestros han sido llevados a cárceles yanquis con el pretexto de que son narcotraficantes, de que trafican con cocaína, y entonces por supuesto también la liberación de estos prisioneros es fundamental, como Simón Trinidad, como Sonia, como Iván Vargas, es fundamental para que podamos avanzar hacia un proceso de reconciliación en Colombia. Claro, porque aquí a Europa dijésemos que ha llegado un poco el nombre de Simón Trinidad, una campaña que se está haciendo, pero explícanos más a fondo qué es lo que ha pasado con estos presos. O sea, ¿qué hacen presos políticos? Porque para nuestro parecer son presos políticos. ¿Qué hacen estos presos políticos en cárceles norteamericanas, o sea, yanquis? Claro, sí. Explícanos un poco qué es lo que... Entonces, fíjate que la injerencia imperialista y de los Estados Unidos en Colombia ha sido determinante para atizar el conflicto, ¿sí? Es decir, los gringos siempre han estado metidos en Colombia, atizando la guerra, además porque Colombia es un país estratégico, que tiene los 2 océanos, tiene la Oceanía, ¿cierto? La cordillera de los Andes, es la entrada a tú no puedes entrar a Sudamérica si no es por Colombia, claro. Está al lado de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo, es un país estratégico, ¿sí? En Colombia hay 7 bases militares de los gringos, que ellos tienen acceso a ellas. Entonces ha habido una injerencia directa de los norteamericanos en el conflicto colombiano. Recordemos lo que fue el Plan Patriota, donde los gringos dan más de $10.000 millones para que la insurgencia sea exterminada, y por supuesto toda esa injerencia causa que prisioneros políticos como Simón Trinidad, ¿cierto?, que se alzó en armas para construir un país diferente. Recordemos que Simón Trinidad era de la familia de la oligarquía colombiana, o sea, una persona con mucho dinero, estudió en Harvard, era banquero, hasta que un día dijo, la realidad del país no puede ser, aunque era una persona de izquierda, y vio cómo eran asesinados sus compañeros en la Unión Patriótica, y un día decidió irse para la montaña a combatir, ¿cierto? Entonces, para nosotros representa mucho la figura de Simón Trinidad, pero lo que quiero decir es que siempre los gringos han tenido una injerencia en el conflicto colombiano, tanto así que cuando estábamos negociando en La Habana, los gringos pusieron un portavoz directo en los diálogos en La Habana. Es decir, ha habido una injerencia, y la oligarquía colombiana actúa del imperialismo de la mano. De la mano, y reciben tecnología, y reciben dinero, y reciben asesoría, y parte de lo que ha pasado en Colombia ha sido por causa de la injerencia norteamericana en Colombia. ¿Y nos explicabas un cuarto preso? Sí, por supuesto. Este cuarto preso, explícanos un poco más, porque aquí, o sea, Europa ha llegado el nombre de Simón Trinidad porque hemos escuchado alguna campaña y tal,
Pero este cuarto preso, explícame más. Sí, hace como más o menos un poco más de una semana fue capturado en Bogotá el comandante del Estado Mayor Central nuestro, Jesús Santrich, que fue un delegado nuestro a los diálogos de La Habana. Estuvo 4 años en La Habana trabajando arduamente para sacar este acuerdo de paz adelante. Luego que salió el acuerdo de paz, se traslada para Bogotá para el tema de la reincorporación, la transición del partido de la clandestinidad a la legalidad, es decir, trabajar en torno a la paz de Colombia. Y lo que resultó fue que en estos días, por orden de la DEA es la agencia norteamericana antidrogas, es capturado bajo el delito de narcotráfico, ¿cierto? Con que iba a exportar 15.000 kilos de cocaína a Estados Unidos. Y además es algo curioso, porque ni siquiera es que exportó, ¿sí me entiendes? Es decir, no es un delito consumado, sino que buscaba exportar. ¿Sí? Es decir, no hay comisión del delito como tal, claro, sino que hay todo un montaje judicial alrededor de un camarada que le ha apostado a la paz, que es un revolucionario, que es muy querido por la guerrillerada, y hay una situación muy crítica, ¿cierto? Porque Jesús Santrich, el Estado colombiano quiere extraditarlo, él entró en una huelga de hambre, dice que no se va a dejar extraditar, es una persona que nosotros apreciamos mucho por su voluntad, ¿cierto? Por su voluntad férrea, y estamos seguros no se va a dejar extraditar, pero entonces esto pone el proceso de paz casi que al límite, ¿cierto? Al límite, porque es una situación muy compleja. Nosotros, cuando se pactó el Acuerdo de La Habana, uno de los puntos fundamentales fue la no extradición de nuestra gente, ¿sí? Claro. Para eso se pactó la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Y ahorita ni siquiera eso, porque a Jesús Santrich ni siquiera lo están pasando por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino por la justicia ordinaria, claro. ¿Sí? Entonces, y además atribuyéndole un delito que ni tan siquiera se ha cometido, o sea, el delito no ha existido, por supuesto, sino que eres una supuesta... Entonces, fíjate que, por ejemplo, que esto apunta a lo mismo que pasó con Simón Trinidad. Simón Trinidad, inclusive, ni siquiera al principio, ¿cierto?, los indicaban de narcotráfico, sino que los indicaban de otros delitos. Y por la defensa política que él hizo en Estados Unidos, ¿cierto?, no pudieron comprobarle esos delitos, ¿cierto? Y terminaron condenándolo por el delito de narcotráfico, porque no tenía nada más que hacer a 60 años de prisión, ¿cierto? Porque realizó una defensa política genial, ¿cierto? Desde el punto de vista político genial, o sea, puso al jurado a su favor, argumentando históricamente por qué se había alzado en armas, claro. ¿Cierto? El jurado no fue capaz de condenarlo. Hasta que los indican del delito de narcotráfico, empiezan a aparecer testigos falsos desmovilizados de las FARC que habían trabajado con él, a dar versiones, y terminan condenándolo por el delito de narcotráfico. Y lo mismo está pasando con el camarada Jesús Santrich, sindicado ni siquiera de la comisión, sino del intento de comisión de un delito de narcotráfico, pero con todo un montaje creado por los yanquis, y que nuevamente entonces vuelve la injerencia norteamericana ahí a sabotear inclusive la paz en Colombia. Es una pasada, Martín, y es un placer hablar contigo, ¿no? Porque aquí mucha gente de la que nos sigue, mucha gente de la que sigue pues los medios y los medios de contrainformación, o sea, todo esto que nos explicas nos sorprende, ¿no? Porque mucha gente tenía el concepto de que, bueno, de que en Colombia se había firmado el acuerdo de paz y que, bueno, pues esto iba sobre la marcha, ¿no? Sí. Y realmente lo que tú nos explicas es que nada de esto es real, o sea... Exactamente, no, el acuerdo de paz está viviendo momentos muy difíciles, muy críticos, y entre otras cosas, valga la pena mencionarlo, donde se requiere mucho de la solidaridad internacional. Exacto, ¿sí? Exacto. De la solidaridad internacional, de que esto se hable, de que esto se diga, porque como tú dices, los medios de comunicación sabemos quién los maneja, y a nosotros nos queda es el tú a tú, el voz a voz con las organizaciones sociales, con los movimientos populares, con los partidos políticos, con la sociedad, ¿cierto? Pero es una lucha, es una pelea también, ¿sí? Porque la pelea mediática es fundamental en estos momentos. Pero realmente el acuerdo de paz viene viviendo un momento muy complejo, muy crítico. Claro, y es una pena, ¿eh? Es triste, claro. Sí, sí. ¿Qué crees a partir de ahora que va a pasar y qué pasos tiene previstos hacer las FARC ante esta situación en la que os encontráis, Martín? Bueno, nosotros como FARC, como partido político, seguimos apostándole a la implementación de los acuerdos. Nosotros no queremos más confrontación en Colombia, no queremos más guerra. Ha sido un pueblo que ha sufrido mucho con la guerra, más de 50 años, donde prácticamente nos hemos matado entre hermanos, porque el soldado es humilde, claro. ¿Cierto? El guerrillero también. Los ricos en Colombia no van a la guerra, y esto ha sido una guerra atizada por la oligarquía colombiana. Entonces nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos
para que realmente podamos transitar por ese acuerdo de paz y por la implementación del acuerdo, ¿sí? Es muy difícil saber qué va a pasar porque hay una desidia total del Estado colombiano para el cumplimiento del acuerdo. Pero lo que sí puedo decir es que nosotros como FARC seguimos apostando en el cumplimiento de ese acuerdo y más allá de eso, a que la sociedad y el pueblo colombiano se movilice para que pelee por esas reivindicaciones, porque finalmente el acuerdo de paz contempla una serie de reivindicaciones para la sociedad colombiana. ¿Sí? La apertura democrática, el tema de tierras, que ya lo dije, la formalización de tierra, el tema de acabar con tierras improductivas de latifundistas que tienen miles y miles de hectáreas de tierra haciendo nada cuando el campesino no tiene nada. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, por supuesto, nosotros como FARC seguimos apostándole a eso y a que podamos transitar por ese camino, ¿sí? Pero por supuesto, esto también depende del cumplimiento del Estado y del gobierno. Claro. Ojalá sea así, porque de verdad que es importante también para aquí, y si no lo es así, esperamos que todos los pueblos se sigan solidarizando como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Sí. Martín, vamos a entrar en una parte de la entrevista más personal, ¿vale? Más hacia tus vivencias y tus actuaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo es que alguien decide dar el paso hacia la clandestinidad? Sí. Fíjate, yo te cuento un poco la historia mía, sí, como para contextualizar ese paso que tú mencionas. Yo era un muchacho de ciudad, completamente normal, que como a los 13 años más o menos me metí en el cuento de la cultura, del arte, ¿cierto? De la resistencia pacífica a través de la cultura del arte. Y me metí en el mundo del hip hop, ¿cierto? Y en Medellín empezamos con otros amigos a desarrollar escuelas populares de hip hop en las comunas, pacíficas, muchachos haciendo graffiti, muchachos bailando break, muchachos cantando, improvisando, DJ, en fin. Y comenzamos a sufrir la persecución, inclusive varios raperos asesinados en las comunas de Medellín, ¿cierto? Ese fue, digamos, mi primer encuentro con la violencia así... Más directa. Exactamente. Pero no se quedó ahí, yo entro a la universidad, ¿cierto? Y me vinculo a las luchas estudiantiles también pacíficas. Yo era un muchacho que quería cambiar la sociedad, pero nunca había pensado en empuñar un fusil, en empuñar un arma para hacerlo. Y me encuentro también con el asesinato de compañeros como Martín Hernández Gaviria, del cual yo tomo el nombre Martín Batalla, un defensor de derechos humanos, compañero ejemplar en la Universidad de Antioquia, que fue asesinado por los paramilitares en Medellín. Yo mismo sufrí la cárcel durante 2 años, sindicado del delito de rebelión, terrorismo agravado y hurto agravado, 38 años de cárcel. Yo no hacía parte de la FARC, no hacía parte del ELN, no hacía parte de ningún movimiento armado. Me muestran en las noticias como si yo fuera el comandante de todas las estructuras insurgentes en la ciudad de Medellín. Mi familia es desplazada por los paramilitares y yo llego a la cárcel, ¿sí? Y después de vivir toda esta situación de represión, de ver una historia que yo había leído en los libros que había sucedido en Colombia, pero que ahorita me estaba pasando a mí, de sentir el peso de la persecución del Estado, de sentir el estar en la cárcel, yo decido ingresar a la FARC. Es decir, yo llego a la FARC no porque me gusten las armas, ¿cierto? No porque tenga un pensamiento revolucionario muy avanzado, apoyando... No, llego a las FARC por las condiciones que me impuso el Estado para la lucha. Yo quería cambiar la sociedad de otra manera, ¿sí? Pero finalmente quien determina las condiciones de lucha es el Estado. O sea, que dijésemos quien te empuja a esa clandestinidad. Por supuesto, y yo te voy a decir lo siguiente. La represión. Si yo no ingreso a la FARC, yo estaría asesinado, o estaría en la cárcel, o estaría desaparecido. Es decir, y ha sido muy, muy triste porque ha sido la historia de mucha gente. Es decir, mucha gente ha llegado a la guerrilla para salvar, ¿cierto? Su vida, para salvar su integridad, ¿sí? Y finalmente, pues... aunque le apostaron a la construcción de una sociedad de otra manera, el Estado los empujó. Son víctimas, ¿sí? Por eso a veces no se analiza. De nosotros se habla como los victimarios en Colombia, o sea, los que causamos víctimas. No, es que a la guerrilla ha llegado mucha gente porque o sus tierras le fueron arrebatadas por los paramilitares, o porque sufrieron masacre de los paramilitares, o porque fueron encarcelados, porque fueron perseguidos, porque fueron torturados, y esa es la realidad colombiana. Y así llego yo a las FARC, después de una etapa de persecución muy, muy terrible y de que me tocó ver ya cómo actuaba el Estado. El Estado con todo su poder y toda su maquinaria. Por supuesto. Y entonces ahí, así ingreso yo a las FARC, ¿sí? Y es un paso, digamos, complejo, porque tuve que ser un muchacho de ciudad
que te gusta el rap y que los fines de semana están con tus amigos, a lo mejor tomando cerveza, y tal. Es decir, una vida de un Normal. joven de ciudad normal. Claro, exacto. A pasar a llegar al monte, a tener que aprender a caminar en el barro, a tener que aprender a mirar en la oscuridad, a sentir los aviones, los bombardeos, en fin, es un cambio de vida muy complejo, por supuesto. Sí. Claro, aprender a disparar, Sí. aprender a matar, aprender Sí, ya, a que ya, te maten. ya, todo, claro, ya, todo ya todo lo que tiene que ver con una disciplina militar. Claro. Una disciplina militar, es decir, ya levantarse a las 4:30 de la mañana, acostarse a las 8, prestar guardia, ranchar, todo lo que tiene que ver con la vida en un ejército que es popular, Sí, sí. ¿cierto? Que es popular, pero que no deja de ser una vida militar en medio de la guerra muy compleja. Y más para mucho, porque el campesino finalmente, digamos, el campesino está acostumbrado a andar en el monte, está acostumbrado a otra cosa. Claro. El muchacho que es de ciudad, digamos, es mucho más complejo. Mucho más difícil. Sí, ¿no? claro. Sí. Claro. ¿Cómo retomas tu vida después de 12 años en la guerrilla? 12 años, ¿no? Perdona, ¿estuviste? Sí, sí. Aunque sí, yo estuve, digamos, también tuve la posibilidad de desarrollar algún trabajo internacional, entonces tuve la posibilidad de salir a otras partes, no a partes de Colombia. Pero sí fueron, digamos, 12 años de lucha intensa, ¿sí? En la guerrilla. Y nuevamente mencionar lo mismo, o sea, ya cuando tú estás acostumbrado a la clandestinidad, Claro. y cuando tú logras, digamos, ya adaptarte a ese mundo, pues volver a la vida civil es muy complejo otra vez, ¿cierto? Obviamente tiene una carga, por ejemplo, emocional muy positiva, encontrarse con tu familia, encontrarse con tus hijos, encontrarse con tus amigos de universidad, de colegio, de escuela, volver a ver la ciudad donde creciste, pues es una alegría muy grande. Claro. Pero por supuesto ya tú estás acostumbrado a andar en la clandestinidad. Tú ya no te identificas por tu nombre real. Es decir, ya me dicen el nombre real y yo, o sea, no me identifico con ese nombre. Y en la clandestinidad uno adopta, digamos, unas maneras de vida que son propias de la lucha clandestina, de la confrontación directa con el régimen, y salir de eso también ha sido, digamos, ha sido difícil, ha sido complejo, pero ha sido también un trabajo muy bonito porque ha sido un trabajo alrededor del tema de la paz en Colombia y de la posibilidad de llegar a sectores donde nunca pensamos que íbamos a poder. Sí, o sea, llegar a Bogotá y hablar con los muchachos de un colegio, claro, y decir yo soy guerrillero de la FARC y me tocó vivir esto y esto y esto, y los muchachos se quedan impresionados y eso ha sido también muy bonito. Claro, sí. Claro. Y dar la otra imagen, ¿no? Y dar la otra imagen. Claro, porque hasta ahora, durante estos más de 50 años de guerra, el Estado, que ha sido un Estado represor con una gran maquinaria detrás, no solo os ha reprimido al pueblo, sino que me imagino que habrá vendido una cierta imagen de que, bueno, los guerrilleros de las FARC pues son narcotraficantes, son asesinos, son vándalos, ¿no? Sí, el Estado ha creado todo un imaginario a nivel nacional e internacional. Exacto. Alrededor de las FARC, con violadores, terroristas, narcotraficantes, asesinos, en fin, que por supuesto ha calado en sectores de la población. Pero eso es lo que yo te digo. Cuando yo voy a hablar con los muchachos de colegio, ellos han visto una guerrilla a través de la televisión y cuando lo ven a uno, ellos tienen un monstruo en la cabeza, claro, un monstruo que les ha creado el Estado. Y cuando lo ven a uno, un joven que llega a rapearles, a cantarles, a hablar de la historia del conflicto, a leerles un poema, a verse como ellos, casi que no, hermano, pero es que yo no creo que usted sea guerrillero, y hasta lo tocan a uno, porque ellos tienen un monstruo en la cabeza. Y eso, por ejemplo, yo le preguntaba a una muchacha de colegio, que yo le decía, bueno, pero tú eres una muchacha de colegio, ¿tú alguna vez habías visto un guerrillero? ¿O habías visto a las FARC? Ya me dice, no. Pero odiaba a las FARC. Entonces yo le decía, bueno, ¿y de dónde? Si tú nunca habías visto un guerrillero, si tú nunca habías visto a las FARC, preguntémonos de dónde viene ese odio. ¿De dónde proviene ese odio? Y claro, hay todo un trabajo mediático de construcción de un enemigo, ¿cierto? De ilegitimar la lucha revolucionaria y política en Colombia, y por supuesto han creado una imagen de las FARC que no se compagina con lo que verdaderamente somos. Y eso ha sido muy importante ahorita en el proceso de paz, porque hemos tenido la posibilidad de ir a hablar con la gente de tú a tú. Bueno, somos guerrilleros de la FARC, nuestra propuesta en salud es esta, nuestra propuesta en educación es esta, nuestra propuesta de soberanía, de explotación de nuestros recursos naturales es esta. Sí, ya con una cuestión muy concreta, donde se empieza a derrumbar esa careta de la guerrilla narcotraficante, violadora, terrorista. O sea, claro, es muy importante. Martín, ¿cuáles son ahora tus metas políticas? Bueno, las metas políticas, yo sigo, por supuesto, militando en el partido,
fuerza alternativa revolucionaria del Común, el partido que surgió de los acuerdos y que está en tránsito de la clandestinidad a la legalidad. Es una meta política el que ese partido pueda convertirse en una alternativa política en Colombia, pero más allá de eso, que nosotros realmente podamos transitar, vuelvo y reitero, por el camino de la confrontación de las ideas y no de la confrontación militar y de que las armas están en medio del debate político, ¿sí? O sea, nosotros no queremos que eso siga sucediendo en Colombia. Entonces, políticamente sigo apostándole a la construcción de una sociedad diferente, de una sociedad más igualitaria. Lo mismo que hacía cuando cantaba antes de ingresar a la guerrilla. Claro. ¿Sí? O sea, exactamente lo mismo. Yo como artista deseaba una sociedad diferente, en la universidad deseaba construir un mundo diferente y sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Después de haber pasado todo un periodo de resistencia armada, ¿cierto? Pero sigue siendo lo mismo y apostándole a la consolidación del partido y una sociedad completamente diferente en Colombia. Muy bien. Con la situación que vive actualmente el país, ¿cómo crees que va a ir evolucionando tu carrera profesional? Bueno, digamos, desde el punto de vista de los estudios, te comento, por ejemplo, yo ahorita retorné a la universidad. Yo cuando me fui para la montaña me tocó dejar mi carrera profesional, digamos, a la mitad, y ahorita vuelvo a retomar la universidad a terminar mi carrera de Derecho, ¿cierto? Que espero realmente poder terminar, pero también desde el punto de vista artístico, ¿cierto? O sea, exacto. Yo me proyecto también como artista. Hubo un tiempo, digamos, en la montaña donde seguía haciendo arte y cultura, como lo hacen muchos guerrilleros en las FARC, ¿cierto? Que escriben, que hacen obras de teatro, que sí, pero unas condiciones muy complejas, ¿cierto? En las condiciones de la guerra, que no permiten a lo mejor evolucionar técnicamente, profesionalmente, ¿cierto? Porque se está en otra dinámica. Entonces ahorita que vuelvo a la ciudad, pues la idea es poder avanzar musicalmente, avanzar artísticamente, pues consolidar un grupo mucho más profesional desde el punto de vista artístico, ¿cierto? Y siempre con un mensaje de cambio, con un mensaje político, y eso es lo que deseo. Genial. Martín, en torno a esto, en torno a tu evolución profesional, bueno, tú tienes esperanza de que te puedas abrir vía, pues en esto que nos comentas, ¿no? En todo el tema artístico y tal, por la situación que hay en el país, ¿o no? ¿O cómo ves esto un poco? Sí, yo creo que de todas maneras, en medio de todo este proceso se ha abierto una posibilidad, y es mostrar también lo que nosotros hacíamos en la montaña, que eso no se sabe, ¿cierto? O sea, lo que te mencionaba ahorita. Sí. Nosotros también como FARC teníamos una fuerza cultural y artística muy importante, muy importante, sí. Una producción musical muy buena, de todo tipo de música de las regiones de Colombia, una producción alrededor de la poesía, de la crónica, de la música, del teatro. Nosotros en la FARC teníamos una cuestión que se llama la hora cultural. Y es que todos los días sagradamente a las 6 de la tarde los guerrilleros nos reuníamos a hacer cultura. Y unos contaban un chiste, otros hacían una obra de teatro, otros cantamos, y había una interacción alrededor del tema del arte y la cultura. Entonces este proceso también ha sido, digamos, una oportunidad para que eso se empiece a conocer. O sea, la gente que estábamos haciendo, apostándole al arte y la cultura en la montaña en medio de esas condiciones tan difíciles, se empiece a mostrar. Y digamos, ahí hay una gran posibilidad. Por supuesto, los artistas en Colombia tampoco, o sea, viven en condiciones muy complejas, porque también el tema del arte y la cultura ha sido mercantilizado, es manejado por grandes conglomerados económicos y todo eso, pero por lo menos se ha abierto la posibilidad de llevar este mensaje de paz y de construcción de la paz en Colombia musicalmente. Bueno, ahorita tengo una gran oportunidad de venir, ¿cierto?, a España, a Euskal Herria, a Galicia, a Cataluña y a otros países de Europa, no solamente a hablar del tema de los prisioneros, del tema del acuerdo de paz, que es fundamental, sino también a mostrar ese punto de vista artístico y cultural nuestro como insurgencia. Claro, muy bien, esto es súper interesante, sí. ¿No? Martín, nos encanta hablar contigo, todo esto que nos explicas. Nosotros por nuestra parte vamos a seguir siempre enviando este mensaje, que es un mensaje revolucionario, que es el mensaje que enviamos desde la zurda, pero sí que, por último, y como punto final, ¿no?, a esta entrevista, me gustaría, si te quieres, invitarte a que te dirijas a la gente que nos ve y que puedas enviar un mensaje para animar, ¿no? O sea, un mensaje de solidaridad. Sí, yo quisiera decirle a la gente que
nosotros, los revolucionarios, amamos la paz, ¿sí? Y cuando nos ha tocado empuñar las armas, ¿cierto? Ha sido para resistir una violencia ejercida desde el régimen y ha sido también buscando construir la paz en nuestros países, ¿cierto? Entonces, yo quiero invitar a la gente a que se solidarice con la paz de Colombia, a que le apueste a la construcción de la paz en Colombia, porque nosotros tenemos una consigna que dice: la paz de Colombia es la paz del continente, y también significa mucho a nivel del mundo. Entonces necesitamos mucha solidaridad internacional, necesitamos que la gente hable, que la gente tome conciencia, que la gente se informe, que la gente denuncie, y todo esto alrededor de la construcción de la paz en nuestro país. Entonces yo les dejaría ese mensaje a todos a los que nos están viendo. Genial, Martín. Darte las gracias porque es un verdadero placer poder contar contigo i aprender de tot el que nos dices. A totes vosaltres, a animar-vos a que aquest missatge solidari el feu arribar, a que mai deixeu d'organitzar-vos, a que continueu mostrant la solidaritat amb tots els pobles i que mai oblideu sempre pau entre pobles, guerra entre classes. Salut i revolució. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, despiértense.